El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra vivificadora del Señor estará en Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este capítulo de Mateo se encuentran profecías con hermosas revelaciones que Jesús nos dejó para saber los tiempos finales de la destrucción del templo después de su ida de esta tierra hace más de 2000 años. Profecía que se cumplió en lo natural, pero que implica una verdad espiritual que se está cumpliendo hasta su segunda venida. Y para ello solo los fieles entenderán y se habrán preparado para este regreso del Señor. Dice Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Empezamos a explicar el contexto entonces para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Después que Jesús reprendió a los escribas y fariseos en el templo, veamos una parte de ello en Mateo capítulo 23, versículos del 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Después de decir estas cosas, termina este capítulo diciendo en Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así estaban las cosas en su última visita al templo, y cuando salía se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, que por fuera era y es arquitectónicamente muy hermoso, pero Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego después los discípulos, intrigados por todo lo que el Señor había dicho acerca de la destrucción del templo, ya que para los judíos era el lugar más santo sobre toda la tierra, y viendo ya que preparaba su partida de esta tierra, fueron a preguntarle, y aquí comienza el mensaje de hoy en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aparentemente parece una sola pregunta, pero son tres las que hay allí. Cuando preguntan ¿cuándo serán estas cosas?, sus discípulos se están refiriendo a la destrucción del templo. Luego viene la pregunta sobre cuáles son las señales antes de su venida, y la tercera, cuáles son las señales antes del fin de la era. Es decir, los discípulos querían saber fechas y señales, pero Jesús les responde inesperadamente lo siguiente, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Respuesta aparentemente sin sentido. Es como cuando tú tienes un ser querido lejano que va a venir a visitarte y le preguntas ¿cuándo y cómo te vas a venir? Y te responde: mirad que nadie te engañe. Parece que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, pero lo que Jesús les está transmitiendo a sus discípulos es algo grandioso,
que lo más importante no es saber ni las fechas ni las señales, sino entender que en el final de los tiempos es mucho más importante que nadie los engañara. Ahora, engaño viene del griego planao, Strong G4105, que quiere decir vagar de la verdad o virtud, extraviar, errar, descarriar, seducir. Es decir, Jesús está haciendo una seria advertencia a la iglesia, de que más que saber cuándo Él vendrá, es saber que mientras esperamos su venida, el problema más grave que el creyente pudiera pasar es ser engañado. ¿Y con qué? Con la mentira, con un evangelio mentiroso que no producirá fruto ni transformación. Dice Mateo capítulo 6, versículos del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Debemos estar atentos a tener verdad en nosotros, no preocuparnos tanto por los afanes que nos pueda dar esta vida, sino estar en la justicia de su reino. Dice Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, todo lo que nos pueda suceder debe estar por debajo de esta gran verdad, de estar en la verdad del Evangelio. Porque Jesús está diciendo que la amenaza más grande para la iglesia verdadera en los últimos tiempos va a ser la mentira del Evangelio falso. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Por eso el Señor nos está hablando a todos quienes creemos en Él, y al referirse a que no seamos engañados, no se está refiriendo a algo evidente, a algo notorio, sino a cosas sutiles, muy bien pensadas. Satanás, siempre trabajando con astucia, va a mencionar pocas verdades, pero mezcladas con mucha mentira, de tal forma que aquella verdad pierda su eficacia. Es la razón por la que deben investigar las citas bíblicas que mencionamos y ver no solo el versículo, sino todo el contexto. No se quede con solo escucharlo, estudienla, escudriñenla y sobre todo obedezcan una vez asimilado la verdad, porque con el pasar de los años cada vez más va a escasear la verdad, como en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Solo había pocos justos, como José, el esposo de María. Dice Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También los padres de Juan el Bautista. Dice Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque si escasea la verdad, habrá menos justos y no habrá vida, porque esta frase que mencionó Jesús no es una frase cliché como muchos lo han convertido, sino que es un proceso real en aquellos que viven el Evangelio. Veamos Juan capítulo 14, versículos del 4 al 7. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso debemos estar en la senda que Jesús nos mostró en su palabra. Dice Salmos capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Hoy en día en muchas partes del mundo se están haciendo cultos en las casas,
porque la verdad va escaseando con el pasar el tiempo en las iglesias físicas, como en los tiempos de Jesús, en que no había verdad en los templos, en las sinagogas. Y cuando el Señor empezó a enseñar la verdad, lo querían matar. Dice Juan capítulo 8, versículos del 40 al 47. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es decir, no lo amaban porque no guardaban sus mandamientos. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el original, oír es obedecer. El que es de Dios, la palabra de Dios obedece. Por eso Jesús, después de decir: mirad que nadie os engañe, dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, no está diciendo que muchos van a venir diciendo abiertamente: yo soy el Cristo, porque si fuera así, sería fácil darse cuenta. Por eso es un engaño, porque no es evidente, si no, no serían engañados. Así que vamos a ver a qué se refiere esto. Primeramente, el origen de la palabra Cristo en el griego es Christos, Strong G5547, que quiere decir ungido. Y ungido en hebreo es Mashiach, Strong H4899, que también es Mesías, usualmente persona consagrada como un rey, sacerdote o santo. Es decir, si leemos este versículo que estamos estudiando, cambiando ungido por Cristo sería: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Aquí hay un parecido con la realidad. Hay muchos que se quieren hacer notar que son los ungidos, los elegidos, los enviados. Pero un verdadero ungido nunca vendrá diciendo así, sino que hará para lo que ha sido enviado. Dice Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero no solo esto, sino que se hará manifiesto su testimonio. Dice Lucas capítulo 4, versículos del 21 al 22. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Dice Isaías capítulo 61, versículos del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Así entonces la palabra ungido refiere a los que el Señor prepara, trata y envía. Veamos también Salmos capítulo 105, versículos 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Veamos otro versículo donde habla de sus ungidos, en este caso de 2 olivos, quienes alimentan de aceite al candelabro con sus 7 lámparas. Dice Zacarías capítulo 4, versículos del 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabéis qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
Volviendo a nuestro texto principal, entonces, nadie que es un verdadero ungido se autoproclama, sino que otro es el que da testimonio de él. Dice Juan capítulo 5, versículos 31 al 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora bien, guerra viene del original griego polemos, Strong G 4171, que significa guerra literal o figurativo, es decir, la guerra puede ser natural o espiritual. Y como sabemos, lo que pasa en lo natural es porque ya está pasando en lo espiritual, que es a lo que los creyentes más debemos estar atentos. El conflicto espiritual que tenemos es hasta que se termine esta era. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso dice este versículo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque si bien hemos tenido guerras o rumores de guerras en lo natural, en este mundo, casi ni nos ha llegado o nos hemos enterado por la televisión o internet. Pero en lo espiritual sí, cada tiempo que pasa es más fuerte, y si está escrito es porque va a pasar. Así que a no turbarse. Dice Salmos capítulo 27 versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Veamos algo que está pasando y empeorará. Dice Job capítulo 38 versículos del 22 al 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Versículo 7 del pasaje de hoy. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Al referirse a nación, estamos hablando sobre países, como Israel o cualquier país de la tierra, pero al decir reino contra reino está apuntando más a lo espiritual. Dice Salmos capítulo 9, versículo 20, Pongo Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Dice Salmos capítulo 102, versículos del 21 al 22. Para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Dice después este versículo 7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy vemos cómo se han propagado las enfermedades, las pestes. Si bien esto es producto de lo que el hombre ha hecho y está haciendo en la tierra, variando la naturaleza de los alimentos con sus injertos, de hacer uso indiscriminado de tratamientos químicos en la actividad agrícola, pero principalmente las enfermedades vienen por el pecado. Dice Salmos capítulo 38 versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hoy en día hay sequías en diferentes partes del mundo en lo natural, y la sequía trae hambre porque no hay frutos, pero lo que vendrá será peor en lo espiritual. El hambre y la sed espiritual aumentarán. Por eso ahora más que nunca cobra mucho valor este versículo de Juan capítulo 6 versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 8 de nuestro texto base. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será un inicio de dolores, pero con el tiempo los dolores serán mayores. Habrá dolor no solo en el desierto de la vida de los mundanos, sino en los círculos cercanos y en la iglesia, donde la verdad escaseará y lo del mundo aumentará. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu es el que nos redarguye, nos convence, nos da convicción de que algo es verdadero o falso.
Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto hablando en lo espiritual, a los hijos del Señor. La gente no solo no nos hará el bien, sino procurarán nuestro mal. Es decir, no solo no te proveerán de alimento espiritual, sino te darán palabra de espíritu de error. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué tropezarán? Porque no habrá verdad, es decir, estarán caminando de noche. Dice Juan capítulo 11, versículos del 9 al 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Por eso no solo se debe creer en la gracia, sino también en la verdad, en la palabra. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Continuemos con el texto de nuestro pasaje en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos falsos profetas no tendrán una transformación en sus vidas, entonces tendrán un falso evangelio, no tendrán amor, porque no se puede dar lo que no se tiene. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a centrarnos en este versículo para explicar a qué se refiere que el amor de muchos se enfriará. Obviamente se refiere al amor del creyente, el que se va a enfriar, porque el mundo no tiene el amor de Dios. Como ya explicamos en el mensaje, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, en donde explicamos el concepto básico de amor es proveer y proteger, o hablando en parábola, apacentar y pastorear. Como cuando Jesús le dijo a Pedro que si él, Pedro, lo amaba, debería pastorear y apacentar a sus corderos y ovejas, porque el Señor lo estaba preparando para ello. De hecho, le dice en la parte final, veamos Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, estas dos palabras, proveer y proteger, o apacentar y pastorear, si lo juntáramos sería el bien, lo bueno. Dice el Señor en el Antiguo Testamento al hablar sobre su nuevo pacto. Veamos Jeremías capítulo 31, versículos del 10 al 14. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiará su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Vean que dice que correrán al bien del Señor, primero con su pan, su palabra, luego su vino, su espíritu, después el aceite, su unción, para luego decir su pacto. Si guardamos todo esto y llevamos el Evangelio como es digno, tendremos derramamiento. Conoceremos al Señor. Veamos el pacto en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 44. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
El Señor puso el verbo en nuestros corazones. Ahora, cuando dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, no se está refiriendo al conocimiento intelectual, sino a un conocimiento interno real, porque sería lo contrario a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra labor es llevar a las personas a Cristo. Una cosa es que yo te hable y presente a un amigo, y otra es que lo conozcas tú personalmente. Así es con Cristo. Enseñando la sana doctrina te llevaremos a Cristo, y Él hará la obra en ti. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vean que dice que no sufrirán la sana doctrina, porque en la verdadera doctrina se sufre, y es para que el Señor haga de nosotros una persona con entereza y aguante, y dominemos nuestra carne. Dice Salmos capítulo 19, versículo 13. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque los que creen siempre tendrán pruebas. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero si no tenemos a Cristo, si lo despedimos y solo lo invitamos de vez en cuando, habrá enfriamiento y se empezará a traer otro tipo de amistad en nuestro hogar espiritual, como las redes sociales, los videojuegos, la televisión, etcétera, y muchos males que han venido en estos últimos tiempos. Entonces el amor se enfriará. Vimos al comienzo que el Señor nos ha dado bien, pero si nuestro corazón lo llenamos de mal, entonces seremos fácil de engañar, y son tiempos difíciles en que Satanás está seduciendo de diferentes formas a los creyentes. Por eso no dice por haberse sumado la maldad, sino multiplicado la maldad. No es lo mismo 5 más 5 que 5 por 5. Último versículo de nuestro texto principal, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar aquí se refiere a permanecer en su palabra, no solo a tener años en la iglesia física. Dice Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Veamos el último versículo de nuestro texto principal, versículo 14. Y será predicadole este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vean que dice para testimonio, es decir, predicar con hechos y retenerlo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén.